Buenas, buenas, buenas. Mi nombre es Henry Murillo. Bienvenidos a mi canal Shalom Alejen. La paz sea contigo. Voy a dar una explicación de cómo fue que entró la maldad en nosotros. Cómo fue que Adán se contaminó. Si fue Eva la que eh, este, inició todo. Entonces, vamos a ver cómo fue que sucedió todo esto. Resulta y sucede que Eva fue engañada por el querubín malvado. Ella cae en pecado y luego hace que Adán también caiga en lo mismo. Pero ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que esto sucede? Porque, bien, o sea, yo no puedo transmitirle mi maldad a otra persona simplemente con decirle, vení y hace esto. Porque esto está en que yo lo quiera hacer o no lo quiera hacer. O sea, no es nada más de decirle, mira, descubrí esto es malo, vení a hacerlo y se siente bien. Eso no es así. O sea, ¿cómo fue que Eva le transmitió a Adán esa maldad? Porque sabemos que el querubín malvado, pues él tenía la maldad y sabía el bien, sabía el mal. Pero a nosotros el Creador no nos hizo así, Él nos hizo con el bien, no teníamos el mal lo adquirimos. Y fue de esa forma que Eva come del árbol que se le había prohibido no comer. Bueno, ya entendemos que no es un árbol, no es un árbol, está claro. Eh, ahí dice que en el huerto de Edén eh, había el árbol del bien y del mal. Ok, vemos y dice que está el árbol de la vida. Bueno, es entendible, el creador es el árbol que da la vida. Y del bien y el mal, porque tenía el bien y tenía el mal, tenemos al, al querubín. Pero no estaban solos. Claramente dice que había más árboles. Porque dice, porque dice que eh, podían comer de todos los árboles que habían en el huerto, menos de ese. Por lo tanto, habían otros árboles que sabemos y entendemos que no eran árboles. Eso está claro. Una vez que Eva comete esta acción y luego se la transmite a Adán, entendemos que Eva no es un nombre, sino es la mujer. Y que Adán no es un nombre, sino que es el hombre, porque Adán significa hombre y Eva significa mujer. Entonces no podemos asumir que los que cayeron en esa desgracia fueron los primeros que el Creador hizo, sino que fueron el hombre y la mujer como tal. Bueno, resulta que lo que queremos entender es cómo fue que Eva le transmitió a Adán eh, el pecado o la maldad. Vamos a encontrar en varios textos que se refieren a eso. Eh, cuando vemos que Eva tuvo dos hijos.
a Abel, bueno, a Caín y a Abel. Caín simboliza la maldad y Abel el bien. Ok, esto es lo más importante, porque no solamente se dice, o sea, se explica que tuvo dos hijos Eva y que uno era malo y el otro era bueno, sino que lo encontramos en otros textos, por ejemplo, de Jacob y Esaú. Eh, en varios textos los encontramos eso y los encontramos también en el trigo y la cizaña. Resulta que vamos a explicar lo del trigo y la cizaña. Le dicen los obreros al amo. Está claro que aquí el amo es el creador y los obreros pues son los que estaban con él. Querubines, serafines y arcángeles. Entonces le dicen, amo, ¿no sembraste tú buena semilla? Entonces, ¿cómo es que tiene cizaña el trigo? Entonces, ahí otra vez, el trigo es bueno y la cizaña es mala. Entonces, resulta que el creador, bueno, el amo les dice, bueno, es que un enemigo muy malo hizo esto. Entonces estos obreros le dicen, amo, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Entonces él les dice que no. No lo hagan porque si arrancan la cizaña podrían arrancar también el trigo. Dejémoslo que crezcan juntos hasta la siega. Entonces, esta parábola se refiere a lo que sucedió con Adán y Eva. Parece un disparate, porque yo ya lo escuché una vez o varias veces, que seguía a un youtuber ahí que daba una explicación del trigo y la cizaña y que Adán había tenido, que Eva había tenido un hijo del querubín malvado y todo así, y suena como a disparate. Ya viene alguien y dice, no, es que no, eso no se puede porque en el cielo no se podían tener hijos y todo el asunto. Pero es cuestión de poner atención. Dice que la orden que el Creador les dio, después de haberlos creado, a Adán y a Eva, bueno, y se me iba esta parte muy importante, también tengo que explicar eso. Bueno, antes voy a explicar esto. Les dijo que se reprodujeran. Resulta ser que ellos, ¿a dónde estaban? ¿En el cielo? ¿O en la tierra? ¿O en esta tierra? Porque es muy diferente decir esta tierra y decir la tierra. Porque esta tierra fue separada. Pero, ¿a dónde estaban? ¿En el cielo o en la tierra cuando el Creador les dio la orden de que se reprodujeran? Entonces, ¿cómo es que no se podían reproducir? ¿Cómo es que Eva no podía quedar embarazada? ¿Cómo es que tiene dos hijos, uno bueno y uno malo? ¿Cómo fue que sucedió eso? Porque cuando el Creador hizo todo, dijo que todo era bueno. Nosotros no teníamos maldad. No teníamos maldad. Entonces, ¿cómo sucedió? Bueno, ahí cabe la posibilidad, puede ser, y aunque parezca un disparate, que haya sido de esa forma.
que este querubín embarazó a Eva. Y la otra es que pudo darse en un laboratorio por medio del engaño. Todas estas cosas pueden suceder porque lo dicen las escrituras, lo dicen, están ahí. Pero a la gente le cuesta entender. Y le voy a decir, si usted quiere entender lo que está ahí en las escrituras, el primer paso para entender es que tiene que aceptar que todo lo que está ahí no es verdad. A usted le dijeron, todo lo que está en las escrituras es verdad. Eso no es cierto. Eso lo encuentra usted en Jeremías 8:8 cuando dice que ustedes dicen que se saben la Torá, mas yo les digo que la pluma mentirosa de los escribas la han convertido en mentira. Lo dice la misma Torá, la misma escritura. Mucha gente todavía no conoce que el nombre original es Torá. Entonces, no todo lo que está ahí es verdad. Y el segundo paso para poder entender es que usted tiene que aceptar que cabe la posibilidad de que lo hayan engañado. Cabe la posibilidad de que te engañaron. Entonces, tenemos que entender esas dos cosas para poder descifrar lo que está en las escrituras. Ahora, es voluntad del Creador de que tú sepas la verdad. Tienes que buscarla. Por eso dice que la verdad nos hará libres. Entonces, yo voy a seguir con lo de la creación. Bueno, es muy importante que les diga esto porque muchas veces escuché esta pregunta que nos han dicho de que era primero, si el huevo o la gallina, en una forma burlesca, porque de eso es que lo hacen. Probablemente el que lo inventó sí lo sepa cómo fue que sucedió. Yo les voy a explicar cómo sucedió y por qué hacen la pregunta como haciéndolo ver a uno un estúpido. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, todo tiene un patrón y una forma. El Creador, cuando hizo a Adán, él creó todos los animales y Adán estaba solo. Adán estaba solo y todos los animales con él. Perdón. Entre todos los animales dice que no se encontró ayuda idónea para Adán. Porque evidentemente Adán estaba solo y todos los animales estaban en pareja. Ok. Todos estaban en pareja. Entonces, ahora vamos a ver cómo es el patrón de la creación para hacerle una pareja a Adán. Entonces el creador lo hace dormir y saca una costilla de Adán y forma la mujer. Vemos que la mujer no fue creada, sino que fue sacada de Adán. Ok, y le formó la mujer. Entonces lo primero que Adán dice es, esta si es carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, esta será llamada varona.
¿Por qué varona? Porque digamos, en los humanos no se da el de macho y hembra, se da en los animales, no en los humanos. Entonces, varona, porque el hombre es conocido como varón, pues entonces la pareja que es femenina es varona. Pero es importante entender que si así como el creador hizo al hombre, pues así también hizo a los animales. O sea, hay una relación de imagen, digamos, de parecido de un gallo y una gallina. O sea, si vemos a un gallo y vemos a una gallina, evidenciamos que es la pareja. Si vemos a un perro y una perra, evidenciamos que es una yegua y un caballo. Entonces, es eso lo que sucedió para que ya no se quiebren la cabeza pensando que si fue el huevo o fue la gallina. Entonces, para seguir con lo de Adán y Eva y cómo fue que entró esta maldad, entonces este querubín astuto y malvado contaminó a Eva. Entonces, cuando, cuando Eva tiene un hijo, Eva le transmite a ese hijo sus genes, que a su vez vienen de Adán. Esos genes que Eva tiene son de Adán porque a Eva fue sacada de Adán. Entonces, no podemos decir que este primer hombre que el Creador hizo se contaminó. El que se contamina como tal es el hombre a través del cuerpo de Eva. Entonces, cuando nace el hijo, ya trae la maldad. Trae la maldad y trae el bien. En eso estamos claros. Las dos cosas. Porque así como nació Abel, nació Caín. Abel fue del agrado del Creador, pero Caín no. Así como se da la relación del bien y del mal. Entonces, todos los que estamos aquí, en esta tierra, estamos en esa misma condición. Entonces, podemos entender por qué queremos hacer mal y por qué no lo queremos hacer. Shaul explica algo muy bueno cuando dice el hacer el bien está en mí, pero no puedo, porque el bien que quiero hacer no hago y en cambio hago el mal que no quiero hacer. Hay una lucha interna entre el bien y el mal. Estamos aquí para eliminar ese mal. A raíz de ese pecado, todos nos contaminamos. Todos fuimos contaminados. Ahora, el que nace con las dos cosas, el bien o el mal. Y en esta tierra estamos para mostrarnos a nosotros que tenemos esa maldad. Dice que esa maldad se muestra a través del pecado. Porque dice la escritura que
Dice la escritura que el pecado es, que las enfermedades, perdón, son producto del pecado. Me distraje por un sonido ahí. Las enfermedades son producto del pecado. Cuando estábamos en la presencia del Creador, todos decimos en el cielo, pero el cielo lo que significa es estar en la presencia del Creador, porque no es, no es algo físico como tal, sino que es estar en la presencia del Creador. Cuando estábamos ahí, no podíamos ver la maldad que había. Entonces, cuando el Creador ve todo esto, es que decide crear la carne. Crea la carne y así es como nos muestra el pecado que hay en mí. Si dice que las enfermedades son producto del pecado, significa que lo que yo padezco en esta tierra es porque tengo pecado. Pecado que ya cometí. Yo no estoy cometiendo pecado, sino que se me está mostrando a mí el pecado que yo ya cometí. Y ese es el sufrimiento que todos tenemos en esta tierra. Que pecamos y que sufrimos. Pero ese, más adelante, por esto que estamos pasando, vamos a obtener la corona. Eso se va a dar después de que muramos en esta tierra. Porque Shaul dice que ya antes estaba muerto. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. Cuando viene a esta tierra, aquí es cuando estamos muertos. Porque estábamos en pecado. ¿Cuándo es que vamos a vivir? Después de la muerte? El último enemigo a vencer es la muerte. Es nuestra redención. Es nuestro regreso a casa. Lo voy a dejar acá el video y voy a seguir haciendo más videos de estos explicando sobre la creación y todo lo que sucedió. Y así sucesivamente vamos a ir hablando de muchas cosas y de muchas mentiras que nos han metido en la cabeza, que nos han confundido a todos. Shalom, shalom, y nos vemos en el próximo video.